Sean todos bienvenidos a este Conversando por la Seguridad en la Cadena de Suministro ISO 28000-2007. Es para nosotros un gusto que nos acompañen en este nuevo Conversando que hemos preparado con ustedes y en donde tendremos la participación de una de nuestras empresas socias, como lo es MAVE. Pero antes de iniciar, me gustaría poder presentar a quien nos acompaña en el día de hoy. Ingeniero Leonardo, muy buenos días, sea usted bienvenido. Licenciada Patti, igualmente, sea usted muy bienvenida. Gracias, Germán. Muchas gracias a todos. Qué bueno que nos acompañan en este conversando, especialmente para nuestro Comité de Prevención y Combate al Delito. Pero hoy hemos abierto las puertas por el tema tan importante que vamos a ver hoy, seguridad en la cadena de suministro, por nuestros invitados. Adelante, Germán. También, aparte de nuestro equipo, Geraldine Esquivel, muy buenos días. Hola, muy buenos días a todos. Y bueno, por parte de la empresa MAVE, tenemos el gusto que hoy nos acompañen Alejandro Pérez Maqueda y Ricardo Santana Toriz. Pero antes de continuar con la presentación de nuestros ponentes, me gustaría que el ingeniero Leonardo nos dé algunas palabras de bienvenida. Por favor, ingeniero. Claro, Germán. Muy buenos días a todos. Es un gusto que nos acompañen hoy en este Conversando por la Seguridad en la Cadena de Suministro ISO 28000-2007. En NTP trabajamos en la atención, en la seguridad por el delito, a través de un comité de especialistas en la materia, en donde impulsamos acciones como parte de un compromiso para compartir las buenas prácticas para la prevención del robo al transporte de carga. Que dieron pie a nuestro primer manual de prevención y reacción del delito del robo al autotransporte de carga, así como a un vínculo con las autoridades de seguridad y procuración de justicia para generar sinergias que ayuden a la atención de estos delitos que tanto impacta a la industria y al transporte en los últimos años, así como cursos de capacitación en la materia, como se dio la semana pasada que tuvimos en relación con la reforma penal en materia de delitos carreteros. El día de hoy contamos con la participación de la empresa MAVE, una empresa socia que se ha caracterizado por su participación en el Comité de Prevención y Combate al Delito, y hoy nos expondrán lo relacionado con la norma ISO 28000-2007, que habla sobre la seguridad en la cadena de suministro, en donde conoceremos los grandes rubros de esta norma, las buenas prácticas de recomendación para reducir el riesgo para las personas y la carga tanto en la cadena de suministro, en todo lo que es la propia logística de los negocios, así como identificar los aspectos críticos de seguridad que pueden incluir aspectos financieros, de fabricación, gestión de la información y la propia logística, el almacenamiento y el depósito de mercancías. Quiero agradecer a nuestros amigos Alejandro, a Ricardo y al equipo de ANTP. Muchas gracias. Sin más, sean todos bienvenidos y les agradezco su tiempo en donde todos aprenderemos sin lugar a dudas. Y le dejo la palabra a Germán, Patricia y Geraldine para la conducción de este conversatorio. Sean todos bienvenidos y les mando un fuerte abrazo. Muchas gracias, ingeniero, y gracias por acompañarnos en este Conversando. Y bueno, así también le doy la palabra a la licenciada Patti para que nos pueda ayudar en la presentación de estos dos grandes ponentes que tendremos el día de hoy y que nos van a hacer el favor de exponernos todo lo relacionado con la seguridad en la cadena de suministro. Gracias, Germán. Gracias, Leo. Bien lo dices. Nosotros hemos trabajado mucho en materia de prevención, hemos dado diversos webinars. Recuerden aquel del taller en línea, y también, pues, por supuesto, en todas las medidas de prevención hemos estado haciendo algunas reformas muy importantes, y el de reformas penales de hace un par de semanas también estuvo muy interesante. Yo les pido a todos aquellos que no tuvieron la oportunidad de verlo en vivo, métanse a nuestro canal de YouTube. De verdad que vale mucho la pena ver todos estos importantes seminarios en línea que estamos haciendo. Y bueno, Ricardo, yo te agradezco mucho. Van a ver que Ricardo es un apasionado de la normatividad y en especial en todo este entorno de seguridad en la cadena de suministro. Ya tuvimos el gusto de platicar con él, de ver algunas cosas en la pantalla en relación con su presentación, y la verdad es que está muy completa, muy fabulosa, y yo creo que va a ser de mucha utilidad para todos ustedes. Ricardo Santana,
Él es actual gerente de riesgos continental de MAVE, es licenciado en contaduría, tiene una maestría en administración de empresas por el TEC de Monterrey y está certificado en ISO 31000 y su relación con otros estándares BS 11200, por ejemplo, y tiene 25 años de carrera profesional, 10 de los cuales ha dedicado al tema de riesgos, trabajando en empresas de la manufactura, principalmente del sector automotriz, como el grupo QO, Dana Corp, Boca Group y ahora, por supuesto, MAVE. Se ha enfocado en diseñar estrategias globales de riesgo, creación de cautivas y el análisis de riesgos, aseguramiento de continuidad de negocio y su impacto en los resultados de negocio a través de la práctica ERM, ¿no? Lo hacía en español. Y bueno, Alejandro, Ale es un gran amigo nuestro, todo el mundo lo conoce, es integrante del Comité de Prevención y Combate al Delito. Alejandro Pérez Maqueda, él es licenciado en Administración de Empresas con diplomado en Psicología Criminal. Ha laborado en compañías como CIE, en donde desempeñó el cargo de coordinador de protección personal por el medio artístico, cierto, no recordaba, y COFEMSA, en el área de seguridad patrimonial. Actualmente es gerente de seguridad patrimonial de la empresa MAVE y así va creciendo su carrera profesional. Ale, bienvenido. Ricardo, igualmente. Muchísimas gracias a ambos por atender esa convocatoria. Gracias. Por sugerirnos este tema tan importante que ya verán, amigos, que va a estar lleno de cosas de contenido muy importantes para nosotros. Y yo voy a dar algunos avisos parroquiales antes, Germán. Claro. Vamos a poner en alguna de las plecas el link de preguntas. Recuerden que nosotros también nos caracterizamos por estar haciendo algunas encuestas que vamos a ir viendo con Geraldine y yo las respuestas y cuál es la tendencia del público. Entonces yo les pido que nada tímidamente nos hagan preguntas, les hagan preguntas a los ponentes y respondan nuestras encuestas para ver la tendencia del público. Germán, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, licenciada. Muchísimas gracias, ingeniero Leonardo. Pues sin más, estimado Alejandro, Ricardo, muchas gracias por aceptar esta invitación y les dejamos el micrófono. Sean ustedes bienvenidos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenos días a todos. Bueno, me vuelvo a presentar. Soy Ricardo Santana y me gustaría empezar, si le podemos empezar adelante, por favor, Gerón. La presentación, Marco, por favor. El día de hoy vamos a estar hablando sobre un tema muy importante para ustedes que se llama, o que es la ISO 28000-2007. ¿Qué es la ISO? Como ustedes rápidamente saben, la ISO es el International Standardization Organization, que es el estándar organizacional o la normatividad internacional a nivel mundial de diferentes temas, y el que hoy nos acate es el ISO 28000-2007. Vamos a ver otro tema que es cómo ayuda esta ISO a identificar amenazas de seguridad, los beneficios de implementar y capacitar al personal de seguridad patrimonial y las prácticas de ISO recomendadas para reducir y gestionar los riesgos. Adelante. Gracias, Ricardo. Y dentro de estas ISOs, lo que vamos a ir también revisando son las partes en cómo se integra la seguridad patrimonial para poder jalar las buenas prácticas o aplicar las buenas prácticas que nos va dando la ISO en varios rubros. Muchas gracias. Entonces, la ISO 28000-2007 prácticamente es la norma internacional que nos proporciona las buenas prácticas para reducir los riesgos en las personas y en las cargas en la cadena de suministros. Como bien sabemos, todos los asociados son parte de esta cadena de suministros y adicionalmente esta norma ISO 28000 tiene una estructura de la siguiente manera. Tiene objetivos y campos de aplicación, tiene referencias normativas, tiene términos y definiciones, y un cuarto punto o cuarto capítulo que es el elemento del sistema, los elementos del sistema de gestión de seguridad. Adicionalmente, un apartado de anexos. Adelante, por favor. Empezando con esta parte de qué son los objetivos y los campos de aplicación, pues prácticamente el objetivo de esta norma es establecer, implementar, mantener y mejorar un sistema de gestión de la seguridad de la cadena de suministro, garantizando que todos los riesgos de seguridad sean gestionados adecuadamente y adicionalmente que tengamos todos los aspectos críticos bien dimensionados, adicionalmente también en conformidad a nuestra política
y ante otros, y que busquemos una certificación de este sistema, ya sea por ISO 28000, OEA, CITIPAT, BASC, alguna que ustedes tengan. El campo de aplicación es muy diverso, es a toda la cadena de suministro, desde los proveedores, los fabricantes, los transportistas, los almacenistas, los diferentes servicios como agentes aduanales, vendedores, brokers, los distribuidores y el cliente final. Adelante, por favor. Perdón, Ricardo, aquí me voy a hacer el atrevimiento de interrumpirlos un poco, pero en este sentido y conforme a lo que nos acabas de comentar, me gustaría, Alejandro, nos pudieras explicar un poco en la práctica este campo de aplicación, cómo lo podemos ir entendiendo, cómo se puede entender la aplicación de esta ISO ya en temas prácticos, en tema de seguridad patrimonial. Temas prácticos y hablando hacia el interior de la empresa que representamos, que es MAVE. Al final del día, empieza desde lo que es el almacén. Toda nuestra proveeduría debe de ser desarrollada y debe de aplicar todos los procedimientos o apegarse a todos los procedimientos que tenemos marcados como MAVE. Al final, periódicamente se les audita y en las observaciones que les llegamos a hacer, les llegamos a hacer recomendaciones para su aplicación en ese campo. Si bien es cierto, esta ISO la aplicamos desde nuestra proveeduría, que son los proveedores, posterior también la permeamos hacia nuestros transportistas y al final agentes aduaneros o en su caso también lo llegamos a realizar con nuestros clientes finales, pero también algo muy importante, que dentro de toda la cadena llevamos una trazabilidad y cada trazabilidad o cada movimiento que nosotros realizamos lleva lo que es un tracking y cada tracking lleva un procedimiento para el seguimiento de que sí esté bien aplicado y sea auditable en todo momento para la mejora continua. Perfecto, Alex, muchas gracias. Y en ese sentido, otra pregunta sería, ¿yo como empresa o como persona física puedo certificarme en estas ISOs o es específicamente para empresas o para personas físicas? Mira, voy a tomar la palabra. En este caso hay dos clases de certificaciones. Uno para las empresas que certifican o los auditores y la otra es para las personas o empresas. Ambos pueden certificarse. Entonces, primeramente te puedes certificar como auditor o certificador y adicionalmente puedes certificarte como persona física y como empresa. Ok, muchísimas gracias. Adelante, por favor. Bueno, entonces ya vimos los objetivos y los campos de aplicación. Ahora vamos a ver la referencia normativa. Esta norma tiene una familia de normas y adicionalmente está relacionada con otras normas de la ISO. ¿Cuáles son la familia de las normas? La familia de las normas de la ISO 28000-2007 es la 28001, que son las mejores prácticas para implementar y evaluar los planes de seguridad. La 28003, que son los requisitos que requieren los auditores y los certificadores de esta norma. La 28004, que es la guía de implementación de la ISO 28000. Y la 28005, que es la aplicación informática para los documentos que comparten los agentes aduanales. Y del otro lado tenemos otras normas con las que se relaciona la ISO 28000, que son parte importante de todo el esquema o de todo el ecosistema de ISOs. Uno es la ISO 31000, que es la gestión de riesgos, la 22301, que es la gestión de riesgos de la continuidad de negocio, y la 27000, que es la gestión de riesgos de tecnología de información. Como podemos ver, no solamente tenemos una familia de normas y una serie de pasos a seguir, sino que también tenemos una serie de normas con las que se relaciona y que abarca una gran cantidad de temas como es continuidad de negocio, gestión de riesgos y tecnología de información. Adelante, por favor. En el punto número 3 o el capítulo número 3 de la norma nos menciona todo lo que son términos y definiciones. Yo en esta lámina les puse los tres principales definiciones que tenemos que tener siempre considerados dentro de esta industria, que es cadena de suministro, seguridad y gestión de la seguridad. Estos tres temas, adicionalmente a otra serie de términos y definiciones que vienen en la norma, que es muy extensa, son los tres principales temas que ustedes deben de considerar. Y prácticamente
que se gestiona de manera óptima sus riesgos y las amenazas e impactos potenciales asociados. Entonces, prácticamente esto es los términos más importantes que ustedes deben de tener considerados dentro de esta norma. Perdón, Adelante, Ricardo, y aquí me voy a volver a atrever a interrumpir y preguntar, ¿cómo podemos identificar, Alejandro o Ricardo, en la práctica y poder diferenciar qué es la seguridad y qué es la gestión de la seguridad? ¿No? Entendiendo que estas no, se escuchan que es lo mismo, pero en la práctica sí hay una diferencia. No sé cómo nos pudieran ayudar a identificar esta. Claro, Germán. Si nos vamos al tema de seguridad, al final del día en la práctica, hoy en día en ANTP realizamos lo que es un manual para la gestión de la seguridad en el autotransporte en nuestras carreteras. Si bien es cierto, empezamos primero con minimizar los actos intencionados o no intencionados a la pérdida, que es el robo que sufrimos día con día en nuestro país en la carretera. En esa parte, lo que buscamos es minimizar el daño o el perjuicio o el impacto que pudiéramos tener, tanto para el transporte o para las compañías que confían en nosotros, la carga. Si bien es cierto, cuando hablamos de gestión de seguridad, estamos hablando cómo vamos a gestionar los riesgos que tenemos derivado de la importancia o derivado de los análisis que hemos hecho en cada una de las carreteras. Geográficamente, en las distintas carreteras no sufrimos los mismos riesgos, ni en los mismos horarios, ni en las mismas, ni los mismos riesgos políticos, sociales, económicos, delincuenciales, que al final se van sumando. Los estudios de riesgos nos ayudan a poder visualizar en temprana instancia cómo podemos nosotros minimizar o que nuestras unidades no lleguen a ese riesgo. Y eso me voy poniendo como ejemplo el estado de Guanajuato. Nosotros tenemos una planta en Celaya. Si bien es cierto, en años anteriores y en los últimos meses sufrimos temas delincuenciales. Derivado de este análisis de riesgo que hacíamos, más otras gestiones que teníamos con las mismas autoridades, donde se suman varias entidades, logramos nosotros o lográbamos también que nuestros camiones colaboradores y empresas que nos dan servicios no se vieran afectadas por los bloqueos o por la delincuencia organizada. Esto nos ayudaba a actuar no de manera inmediata, pero sí en el instante oportuno para poder, en caso, parar nuestras operaciones o a su vez detener la entrada de nuestros colaboradores o empezar a monitorear los camiones o los autobuses de los colaboradores o del transporte de colaboradores que también teníamos en ruta para poder nosotros minimizar el impacto. Y a eso le llamamos gestión de la seguridad. Gestionar todos los riesgos asociados que pudiéramos tener por orden geográfico, por temas políticos, sociales, económicos, para podernos anticipar y poder minimizar los riesgos y que tengamos el menor impacto posible en la mejora continua. Excelente, Alex. Muchísimas gracias. Adelante. Bueno, pues vamos a continuar. El número 4 o el capítulo número 4, que son los elementos del sistema de gestión. Este sistema de gestión tiene los siguientes elementos, que son los requisitos generales, la política de gestión de seguridad que debe de tener cada una de sus empresas, una evaluación de riesgos en la cadena de suministro, la implementación y la operación de este estándar, la verificación y acciones correctivas de todos los riesgos y adicionalmente la revisión por parte de nuestra dirección y la mejora continua de cada una de nuestras empresas. Es correcto, y aquí me permito tomar la palabra, Ricardo. Adelante. Cuando hablamos de requisitos legales y al existir una política de gestión de seguridad, la política debe ir acompañada posterior de un modelo de seguridad patrimonial, donde enfocamos todos los distintos rubros, tanto al interior como al exterior, y empezamos a asignar tareas con la finalidad de que nuestra gestión o nuestro modelo sea auditable hacia la mejora continua. Es decir, que después de ese modelo vendrían todos los procedimientos que aplicamos para poder dar la evidencia
y más bien los libros de apoyo o las lecturas de apoyo para nuestras seguridades y la gente que se encarga tanto de los sites, de las torres de monitoreo, en ver cuál es la seguridad que debemos de brindar o el nivel de seguridad que debemos de tener basado en la evaluación del riesgo que tenemos en la cadena de suministro. Cuando no tenemos una evaluación de riesgo, no podemos enfocar qué herramientas o qué necesidades tenemos y cómo podemos evaluar el nivel de seguridad que tenemos para lo que nosotros movemos, transportamos o para el site que tenemos ubicado geográficamente. Por esto es muy importante contar con todo esto. Y lo mejor, lo más importante es que debe estar avalado por la alta dirección para que tenga un acompañamiento y eso nos ayuda a generar una cultura a toda la organización y a todos nuestros colaboradores. Adelante. Dentro del modelo de gestión de la ISO 28000, tenemos lo que se llama el Plan Do Check Act. ¿Qué es el Plan Do Check Act? Es solamente el ciclo de todos aquellos pasos que nosotros debemos de seguir para hacer el análisis de riesgo y llevar a cabo todo el proceso de esta ISO 28000. Desde la planeación, el hacer, el verificar y el actuar. Este es el marco normativo de todas las ISOs, no solamente de la ISO 28000, sino de la ISO 31000, 22301, 39000, 45000, etc. Este es un programa o un modelo de gestión para todas las ISOs. Adelante. ¿Qué ventajas tiene esta norma? Las ventajas son que va a mejorar la seguridad de todos nuestros negocios, la evaluación de riesgos, vamos a tener una protección de todos nuestros activos y una visibilidad del inventario y su gestión a lo largo de la cadena de suministro. También vamos a asegurar la continuidad del suministro para el desarrollo empresarial sostenible y la reducción de los plazos de entrega. También vamos a mejorar la satisfacción de nuestros clientes, la cooperación empresarial a lo largo de la cadena de suministro. Vamos a reducir las pérdidas como resultado de estos robos en el transporte. Y vamos a tener o vamos a lograr un menor tiempo en los despachos de aduana, con las aprobaciones del circuito verde y la reducción de inspecciones secundarias. Así también vamos a tener el cumplimiento con otras marcas que están en línea, que son el OEA y el CITIPAT, que muchos de ustedes ya conocen. Adelante, por favor. ¿Cuáles son los...? Adelante. Gracias. Interrumpirte un poco. En relación a los elementos del sistema de gestión de seguridad, ¿cómo identificamos qué elementos son los más importantes y en qué orden debemos implementarlos? Bueno, primeramente tenemos que hacer un análisis de riesgo. El análisis de riesgo y de vulnerabilidades es el primer paso y el único para poder detectar cualquier amenaza y poder entonces aplicar un plan de mitigación. ¿Qué quiero decir con esto? Que aplicándolo a la industria que ustedes representan, lo que tenemos que hacer es, primeramente, hacer un análisis de todos los riesgos y vulnerabilidades dentro de nuestra cadena de suministros o dentro de la seguridad en nuestro transporte y a lo largo de esta cadena, y posteriormente empezar a hacer planes para poderlos mitigar y poderle dar una secuencia a esta norma. De eso se trata esta norma, análisis de riesgo. Gracias, Ricardo. Entonces, ¿cuáles son los beneficios para certificarse? Los beneficios para certificarse son la disminución de inspecciones, la autocorrección por parte de nosotros mismos, tener carriles prioritarios, tener un monitoreo constante y una asesoría y capacitación dentro de nuestros equipos que nos permitirá hacer una mejora continua dentro de nuestros procesos y hacia nuestros clientes. Adelante. Y también tenemos otros beneficios intangibles que no menos importantes, que es proteger nuestra imagen corporativa de cada una de nuestras empresas, tener o crear una cultura de prevención, tener una trazabilidad exacta de nuestros embarques desde la entrada de materia prima hasta la entrega a un cliente, lograr una eficiencia en nuestra cadena de suministros, y con ello hablo un poquito como financiero, tener un impacto en los resultados del negocio, y lograr una competitividad industrial que nos permitirá tener un crecimiento como empresa y como industria.
Muy Perdón, bien. Ricardo. Adelante. Adelante. Una pregunta sobre todo la interacción aquí bien importante que podamos hacer con Ale. Fíjate, Ale, ahorita nos habla Ricardo de estos beneficios muy importantes, iba a hablarnos de los intangibles, pero un poquito acercándonos a la parte de la práctica. Práctica, Mabe, ¿qué hace? ¿Cómo ha visto reflejado, por ejemplo, estos beneficios de implementar esta normatividad, esta en especial, en la reducción, sobre todo de siniestralidad del robo al autotransporte y carga? Recuerden, amigos, que el conocimiento de esta norma es una de las medidas de prevención y queremos ver cómo la podemos utilizar, ¿no? Ricardo nos está hablando de los grandes rubros y demás, pero vamos a tratar de bajarlo a los ejemplos, Ale. Es correcto. Si bien es cierto, la aplicación de esta norma nos ayuda a poder identificar riesgos, vulnerabilidades, a poder tomar decisiones. Cuando hablamos de la prevención al autotransporte de carga, es un conjunto de varias acciones que se suman. Si bien es cierto, hoy en día dependemos de nuestras torres de monitoreo, pero nuestras torres de monitoreo al final del día funcionan para una trazabilidad. Para Mabe hoy en día estas torres de monitoreo, la trazabilidad la traen desde la materia prima hasta el producto terminado y cliente final. ¿Qué beneficios hemos ganado? Los beneficios que hemos ganado es hemos logrado desarrollar a nuestros proveedores para poder cuidar todos los intangibles que menciona Ricardo. Si bien es cierto, deben de ser partícipes para que el resultado sea un ganar-ganar para ambas partes. El otro resultado que hemos ganado es que hemos tenido una reducción de pérdida y nuestra reacción ha llegado a dar ha llegado a dar credibilidad a la autoridad, porque cuando nosotros o nuestros equipos de trabajo, ejemplo TCM, llegasen a levantar algún operativo, el operativo regularmente es efectivo porque hay recuperación y en la mayoría de un 80%, el 70% hay detenidos o una bodega localizada. Todo esto, ¿por qué? Porque al final existe un procedimiento, existe una política, existe un protocolo, todo está escrito y al final también existe la participación de nuestros transportistas. Cabe mencionar y reiteramos que Mabe no tiene transporte propio, es un generador de carga y eso nos hace más difícil nuestra operación. ¿Por qué? Porque tenemos que trabajar con N cantidad de transportes y todos deben de estar integrados a nuestra torre. Tenemos que llegar hasta el eslabón que pudiéramos decir que no es el más sencillo, pero es el más importante, que son nuestros operadores o los operadores que nos dan servicio de cada una de las empresas de transporte. ¿Cómo llegamos? Tenemos que buscar los medios, a ellos no los podemos tener en un aula, no los podemos citar todo un día para capacitación, tenemos que buscar medios electrónicos y apoyarnos de la tecnología para poderlos capacitar. Tenemos que ir transformando tecnológicamente nuestras plataformas, nuestras tecnologías para poder eficientar nuestros procesos y llegar a los intangibles. Primero, llegar a los tangibles que comenta Ricardo y segundo, los intangibles que muchas veces no los vemos, como es el cuidado de nuestra marca. Porque también nos ayuda esta norma a que nuestra siniestralidad disminuya. Si bien es cierto, anteriormente nuestra siniestralidad en accidentes era alta, hoy en día es la mínima. No tenemos accidentes. Sin embargo, también en temas de robo a transporte traemos una reducción muy importante y es mínima. ¿Por qué? Porque todo lo vamos sistematizando y todo va basado a la norma, procedimientos y una política en la cual nuestros proveedores se deben de apegar, pero también los debemos de desarrollar, pero lo más importante, que todo debe de ser auditable y debe de estar auditable periódicamente. Si bien es cierto, me voy a OEA o a CITIPAC, nos dice que periódicamente debemos de auditar a nuestros proveedores de materia prima, transporte y almacenaje para garantizar, minimizar los riesgos o la contaminación de nuestro producto. Así es, más adelante veremos interesantes correcto. ejemplos que nos trae. Gracias, gracias, muchas gracias, Ale. Más adelante veremos cómo Ricardo va asentando estos temas. Me gustaría mucho, amigos, que nos dieran sus comentarios. Ustedes seguramente implementan esta norma como una base de algunas otras.
medidas de gestión de riesgos, o a lo mejor no solamente en el autotransporte, lo hacen en todos sus modos de transporte. Yo conozco empresas amigas muy queridas, socios de la NTP, que lo hacen en todos sus trayectos nacionales e internacionales. Yo les agradecería muchísimo, los convoco a que nos den algún comentario. En la pleca viene apareciendo, aquí está la pleca, nos aparece en donde podemos dar dudas o comentarios. Yo les invito, por favor, que lo hagan, y también que vayan respondiendo la encuesta, la tendencia de qué está sucediendo en esta normatividad que se aplica como gestión de riesgos en todas las empresas, qué sucede y cuál es la tendencia. También en la encuesta viene cómo, y antes de que hagamos más adelante, Ricardo, un breve corte comercial con unos videos que queremos compartir con ustedes, veremos unas de las primeras preguntas de la encuesta para que vayamos viendo qué tendencia tenemos. Pero bueno, adelante, Ricardo, sigamos con la interacción de tus láminas y de todo lo importante que nos dejas con esta norma. Claro que sí, adelante, por favor. Entonces veíamos todo lo que son los intangibles. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a identificar, adelante, por favor. Vamos a identificar o cómo esta norma identifica las amenazas de seguridad. Y aquí les pongo qué es una amenaza y qué es un riesgo. Una amenaza es todo aquello que tenga una posibilidad o probabilidad de ocurrir. Y un riesgo es el producto de la ocurrencia de esa amenaza. Entonces, con esta norma, lo que nosotros debemos de hacer es identificar qué son primero nuestras amenazas o nuestras vulnerabilidades, y posteriormente, en el momento en que se lleguen a materializar, será un riesgo. ¿Qué quiero decir con esto? Que la única manera de identificar las amenazas de seguridad en la industria del autotransporte es a través de la gestión de riesgo, de identificar, de analizar, evaluar y gestionar los riesgos de seguridad, principalmente dentro de la cadena de suministros o a lo largo de la cadena de suministros. Y adicionalmente, después de eso, tenemos que considerar lo siguiente: si retenemos, si trasladamos, si mitigamos o si monitoreamos el riesgo. Si hay alguna duda con esto, les voy a empezar a explicar un poquito. ¿Qué es retener el riesgo? El retener el riesgo es quedarnos, o la aceptación nosotros, de un riesgo latente o de una amenaza en el mercado o en el ambiente. ¿Qué es trasladar el riesgo? Trasladar el riesgo es cuando nosotros ese riesgo no lo estamos aceptando y se lo estamos dando a una compañía aseguradora para que ellos lo cubran. Mitigar el riesgo es disminuirlo con diferentes alternativas o diferentes procesos, planes, políticas, etcétera, que nosotros implementemos en la parte de seguridad para poder disminuir ese riesgo. Y la otra son riesgos que siempre van a estar ahí, que no podemos mitigar, que vamos a tener que vivir con ellos, pero que siempre tenemos que monitorear. Entonces, primero es identificar y después tener una respuesta hacia el riesgo. De esto se trata la norma ISO 28000, y por eso se liga con la ISO 31000, que es exclusivamente cómo saber gestionar el riesgo. Adelante, por favor. Perdón, Ricardo, y aquí en este tema que es muy importante, amenaza contra riesgo, ¿no? Aquí, Alejandro, a lo mejor nos pudieras explicar, supongamos ahorita con el tema de la pandemia del COVID-19, o como lo que ya habías comentado hace un momento, de su planta que tienen ahí en el estado de Guanajuato, específicamente en Celaya. La amenaza y el riesgo, ahorita el tema de la pandemia, la contingencia sanitaria, ¿cómo se consideró, como una amenaza, como un riesgo, más aunado a todo lo que sabemos sucede con el cártel Santa Rosa ahí en el estado de Guanajuato, o con la presencia que se vio ahí en las noticias del cártel Jalisco Nueva Generación? Todo esto, ustedes, ¿cómo lo podemos plasmar con lo que nos acaba de explicar Ricardo? Gracias, Germán. Digo, antes que nada, pasando al tema de COVID, creo que a todos nos agarró sorprendidos. Dentro de la misma cadena de suministro tuvimos que transformarnos porque al final tuvimos varios riesgos, y los riesgos van desde nuestra proveeduría hasta nuestros mismos sites o unidades de negocio. Si bien es cierto, tampoco sería grato decir que lo tomamos o no nos agarró de sorpresa. Creo que a todos nos agarró de sorpresa. Si bien es cierto, pues fue una amenaza porque es algo que te puede parar una operación,
pero también al tener y aquí voy a tocar un poquito qué es la continuidad del negocio, nuestros BCPs. Nuestros BCPs nos ayudan a formar de manera inmediata nuestros comités para poder tomar decisiones, y tenemos comités desde recursos humanos hasta financieros y de otras entidades legales también. ¿Por qué? Porque se suman distintos factores, tanto regulatorios como humanos, en estos tiempos que estamos viviendo. Si bien es cierto, pues debemos de seguir adelante, pero también nuestras unidades de negocio o nuestros SAI no pueden laborar si no tenemos materia prima. Y me regreso al punto, dentro de nuestros BCPs, pues también viene marcado cómo debemos de desarrollar nuestra proveeduría para garantizar esa proveeduría, cómo debemos de desarrollar nuestro transporte para garantizar ese equipo, operadores, cómo debemos de desarrollar cada parte de la cadena de suministro que, si bien es cierto, comentó en filminas anteriores Ricardo, pero eso es a base de comités que vienen dentro del BCP, y al final vamos a hablar de un manejo de crisis, porque siendo honestos, la pandemia ocasionó crisis, y esa crisis debe tener un trato, pero esa en base a comité, interactuando por varias áreas. Si gustas complementar, Ricardo, por favor. Claro que sí. Mira, Germán, y a todos los asociados, uno de los temas importantes de lo que está mencionando Alejandro es, nosotros hicimos, una vez llegado el COVID, formamos un comité de crisis global en MAVE, el cual gestiona o empezó a gestionar de manera diaria por cada una de las vicepresidencias que tiene MAVE. Esa experiencia con cada uno de nuestros vicepresidentes se bajó a los diferentes equipos de las direcciones y de las gerencias, incluyendo la parte de cadena de suministro. Entonces, tenemos una parte industrial, tenemos una cadena de suministro, tenemos una parte financiera, recursos humanos, etcétera. Todas las partes interactuaron como un todo en un comité global de crisis. Adicionalmente de ahí, también se empezaron a ver o a estar visualizando todos los riesgos que en ese momento por COVID empezaron a salir en el mercado, en la industria, en el país. Y no solamente fue un tema sanitario, también se convirtió en un tema de logística, se convirtió en un tema de desabasto de producto, de tema de fabricación de productos, en un tema de recursos humanos por la falta de gente o las restricciones de movilidad que teníamos de la gente. Entonces fue un tema y ha venido manejándose de esa manera a través de comité de crisis en todos los tipos de procesos que tiene una empresa, incluyendo la cadena de suministro. Ahora voy a pasar a otro tema, que es la parte de transporte, que es la que nos importa en este momento. Y en la parte de transporte, como ustedes han sabido, como se detuvo toda la cadena de suministro desde el norte del continente hasta el sur del continente, lo que empezó a faltar fue cajas para suministrar o para empezar a subir materia prima o para poder mover producto terminado, porque las cajas de exportación se quedaron en Norteamérica. Nosotros estamos alineados en la parte de TEMEC y adicionalmente eso es lo que nos ha causado una gran problemática ahorita en MAVE, porque nuestro suministro está detenido, dado que no están las cajas suficientes para poder mover todo ese producto que nosotros terminamos. Adicionalmente de eso, ya no se convirtió en un tema de logística, sino ahora nuestro inventario, o básicamente nuestras plantas, se están llenando de inventarios. Eso ya, aunque es logístico, también es industrial, porque tendríamos que estar parando en algún momento parte de nuestra producción para no seguir produciendo y llenando de inventario en nuestros patios. Entonces, como ven, eso es continuidad de negocio que hace unos momentos Alejandro mencionaba. Un tema que puede ser simplemente de logística, ustedes vean dentro de esa industria, le puede pegar a un tema de recursos humanos, sanitario inclusive, o de manufactura. Entonces, tenemos que tener visualizados todos los riesgos en todos los ámbitos, tanto externos, internos, estratégicos, operativos, financieros, de compliance o de cumplimiento, de tecnología de información, que todos unidos van a tener una consecuencia muy grande dentro de nuestras compañías. Entonces es importante siempre estar monitoreando los riesgos en cualquier minuto o en cualquier momento.
Muy bien, Ricardo, Ale, muchas gracias. Aquí Yera tiene muy importantes preguntas que ya empiezan a hacer nuestro público, muy importantes que nos gustaría que ahorita que vamos viendo precisamente estas láminas las vayan contestando, ¿verdad, Yera? Sí, así es, Pati. Nos pregunta Óscar Espinosa y Marta Juárez, que vamos a englobar como las dos, que actualmente estamos implementando el CityPad. ¿Qué tan viable y recomendable es implementar al mismo tiempo la ISO 28000? ¿Cuáles son los beneficios de implementar integrado el CityPad e ISO 28000? Y Marta nos pregunta, ¿cuál consideran que es la diferencia en relación con el CityPad, que igualmente es un programa para la seguridad de la cadena del suministro? Bueno, permítanme contestar esa pregunta a mí. Primeramente, recordemos, y se los voy a poner como un ejemplo. Tenemos diferentes medicamentos que son genéricos. ¿Cuándo es genérico? Cuando se libera una licencia o una patente. Y eso es general para todos. Tenemos una sustancia activa, ¿sale? Para todos. Entonces, vamos a transferirlo al tema de certificación. El ISO 28000-2007 es una norma genérica a nivel internacional que nos habla de la cadena de suministro. A diferencia de CityPad, que es una certificación o un programa también de cadena de suministro, también certificable para cadena de suministro, transportistas y todos aquellos que cumplan o que tengan que intervenir en la cadena de suministro, pero que está enfocada a Norteamérica, a todos los que le vendemos o le compramos a toda la parte de Estados Unidos. Entonces, hay una diferencia. El ISO 28000 es un programa genérico que nos da las bases, pero si quieres algo más específico y si tu industria está orientada hacia Norteamérica, tienes que certificarte por CityPad. Yo te podría decir que es lo mismo el CityPad, que cumple con la norma o con las generalidades del ISO 28000, pero si tú necesitas la CityPad, certifícate por CityPad. Es un programa específico para empresas hacia o orientadas su mercado hacia Norteamérica. En este caso voy a hablar de OEA. OEA, que es el otro programa, aplica para todo lo que es localmente, voy a hablar del territorio mexicano, y algunos otros países en Centro y Sudamérica. Y voy a hablar de otra que es la BASC. La BASC que es lo mismo que un OEA, que un CityPad, pero cuya certificación va más orientada hacia el Caribe y hacia los países de Andina. Entonces, ustedes pueden escoger, y es mi recomendación, si ustedes no tienen ningún programa con el cual deban de cumplir, como es CityPad, OEA o BASC, se pueden certificar por ISO 28000. Si ustedes tienen que recurrir a alguno de estos programas para desarrollar su operación orientados hacia algún mercado en específico, pueden optar por tener una certificación CityPad, OEA o BASC, o algunas otras que existen a nivel mundial, pero prácticamente con eso cumplirían la norma ISO 28000. Perfecto, Ricardo, muchísimas gracias. Y bueno, antes de ir a un pequeño receso de la gran exposición que nos están realizando, nos gustaría también que pudiéramos ver las encuestas que hasta el momento llevamos, Marco, por favor, y ver un poquito de cuál ha sido la respuesta de los participantes en este webinar conforme a las preguntas que se realizaron para el día de hoy en la encuesta. Ahí estamos observando la primera pregunta. ¿Qué es lo más importante de seguridad en la cadena de suministro? El 76.92% de los participantes señalan que lo más importante es identificar los riesgos y el 23.8% señalan que implementar acciones de prevención. Así también, en la segunda pregunta, que es relacionada en cómo fortalecer la seguridad en la cadena de suministro, el 61.54% de los participantes señala que es el apego a normas, políticas, modelos y procedimientos de seguridad, así como el análisis y el 38.46% señala que es el análisis de riesgo y amenazas. Licenciada. Gracias, sí. Aquí vamos a ver estas dos preguntas nada más.
Y queremos compartir con ustedes, por supuesto, que saben que la ANTP ha hecho mucha labor en este tema de la pandemia y que estamos haciendo en Juntos por la Salud unos viajes bien interesantes, hemos donado toda la logística y hemos entregado diversas cosas, entre ellas donaciones muy importantes que también hizo Grupo MAVE a diferentes hospitales. Entonces, queremos compartir con ustedes, ya lo vieron al principio de este conversatorio, vieron algunos videos, queremos compartirlos nuevamente con ustedes haciendo solamente un pequeño break. Vamos a regresar también con el tema de la encuesta, que es bien importante. Ricardo, ahorita me das tus impresiones de los resultados de la encuesta, igualmente Ale, para seguir con interesantes preguntas del público, continuar con la presentación. Vamos en excelente tiempo, yo les agradezco a todos. Anímense, vamos a hacer una dinámica, vamos a hacer una pregunta. Recuérdame cuál es la pregunta, Germán, para que quien responda, pónganos la respuesta a esta pregunta, por favor, en el link de las preguntas, y quien responda, se les va a otorgar una beca para, de manera gratuita, realicen el taller en línea, el manual en línea que lo hicimos taller, está muy interesante. Y también, Marco, ponnos el video del taller en línea para que vean nuestros amigos que no lo conocen de qué se trata, ojalá se puedan llevar bonita beca para todos ustedes. La pregunta es, Germán. ¿Cuáles son los beneficios intangibles de la aplicación de la ISO 28000? Así como maestra, espero que hayan puesto atención porque Ricardo lo hizo muy bien, ya nos explicó cuáles son estos beneficios. Entonces, vámonos a un corte, es un pequeño break y regresamos contigo, Ricardo, con tus impresiones de los resultados de la encuesta y con la continuidad de tu presentación. Muchas gracias a todos por seguir con nosotros. Gracias. Cada día, el Frente de la Lucha Global tiene un mismo objetivo: frenar la pandemia de COVID-19 y que miles de personas recuperen la salud arrancada por el coronavirus. El personal de salud cumple una vital labor, por lo que necesita más que nunca nuestro apoyo y compromiso. Hombres y mujeres que arriesgan su vida todos los días merecen un respaldo social, como solo los mexicanos sabemos hacerlo. Desde la Asociación Nacional de Transporte Privado, respondemos a este llamado y aportamos nuestro trabajo y dedicación para llevar los insumos necesarios hasta hospitales y centros de atención de COVID-19. Gracias al esfuerzo de nuestras empresas asociadas y quienes les dan servicio, el arduo trabajo de nuestros operadores, su dedicación y profesionalismo, hacemos llegar a los expertos de la salud materiales de limpieza, caretas, guantes, agua potable, cubrebocas y otros recursos que requieren para trabajar con seguridad y continuar su importante labor: salvar vidas. Ante los retos, respondemos como organización, atentos al bienestar de la sociedad mexicana. Ahora es momento de ayudar. ANTP, movilidad, logística y transporte al servicio de la salud.
En estos momentos, en los que debemos sumarnos a las acciones para prevenir contagios a causa del COVID-19, la ANTP agradece a todos los elementos de las áreas de seguridad pública, Guardia Nacional, Ejército, Marina, así como a las policías estatales y municipales, quienes día con día continúan trabajando para mantener el orden y la paz social que necesita el país. Porque ellos también son padres y madres, hijos e hijas, apoyémoslos y respetemos la gran labor que realizan. Por ellos, por mí, por ti, por todos, quédate en casa. Con el compromiso de generar acciones que beneficien a nuestros asociados en la prevención del robo al transporte de carga y con el objetivo de que se conozcan de forma dinámica y concreta las buenas prácticas que hemos implementado en el COPRECOM, en ANTP, creamos el primer curso en línea del Manual de Prevención y Reacción al Delito de Robo al Autotransporte de Carga. El curso está dirigido a todos aquellos interesados en la seguridad patrimonial y podrá ser tomado por conductores, áreas de prevención de riesgos, logística, administrativas, jurídicas y directivas. El desarrollo del curso está dividido en 2 módulos con 3 unidades cada uno. Módulo 1. Acciones de prevención y reacción del delito de robo al autotransporte de carga. Módulo 2. Lineamientos para la intervención de la víctima u ofendido en el procedimiento penal, en materia de robo a la distribución de mercancías. Durante el desarrollo del curso conoceremos las buenas prácticas en diferentes temas como conductores, vehículos, así como la participación de la víctima dentro del procedimiento penal, las facultades de los jueces y policías en el sistema de justicia penal. Cada unidad consta de introducción, video, infografía, reforzamiento y evaluación. No lo olvides, este curso te ayudará a conocer e implementar todas las acciones necesarias para disminuir la incidencia delictiva en tu empresa, porque la prevención del delito es compromiso de todos. Ingresa a www.antp.org.mx e inscríbete. Muchas gracias a todos los que siguen con nosotros. Ahorita ya acaban de ver el video, entre otros, el manual, el taller en línea que tenemos de nuestro manual de prevención. Ya Germán ahorita nos comentará quiénes son los ganadores. Me da mucho gusto que hayan puesto mucha atención. Y Ricardo, quiero tus impresiones de las primeras 2 preguntas, de la primera en especial de la encuesta. ¿Me recuerdas, Marco, cuál es esta? Ok, nada más que déjame ponerla en grande para poderla ver, porque no la veo. Sí, y el porcentaje mayor no lo contestó, la respuesta dice, recuérdame, Marco, porque no, yo veo la imagen muy pequeña. ¿Qué opinas, Ricardo? Bueno, me mucha alegría que todo mundo haya contestado. Me gusta mucho la respuesta que tiene porque eso demuestra que todo este público tiene un alto conocimiento de qué es lo necesario para poder tener una mejor seguridad en la cadena de suministro. Y en pocas palabras es lo primero que es analizar los riesgos. Siempre es analizar los riesgos, medirlos, monitorearlos, mitigarlos, y va de la mano con lo que demuestra la otra respuesta, lo que ganó el 36%, que es los programas de prevención. Los programas de prevención es lo que viene después de analizar el riesgo.
antes de que se pueda materializar uno de ellos, nosotros tendríamos que hacer una prevención o medidas de prevención para que estos riesgos no lleven a materializarse. ¿Qué quiere decir? Que no lleguen a causar un daño financiero a nuestros negocios, que no se lleguen a materializar. Entonces, antes de eso tenemos que meter medidas de prevención en seguridad o en cualquiera de los procesos en los que intervenga nuestra cadena de suministro para poder evitar cualquier daño o impacto a los resultados de nuestro negocio. Entonces, está muy bien la respuesta. A mí me causó mucha alegría ver ese tipo de respuesta en esta encuesta. Muy bien, Ricardo, muchas gracias. Ale, ¿qué nos puedes decir? La otra pregunta fue, ¿cómo fortalecer la seguridad en la cadena de suministro? Y la mayoría nos dijo, el 62.50%, nos señaló apego a normas y políticas, modelos y procedimientos de seguridad. Y un 37%, como lo vimos, análisis de riesgos y amenazas fue la respuesta. ¿Qué opinas, Ale? Es correcto. Yo creo que aquí no hay respuestas buenas ni respuestas malas. Ambas son correctas, sin embargo, llevan un orden. Como bien dicen, primero tenemos que tener un modelo, una política, y posterior, todo eso se deriva del análisis de vulnerabilidad que nosotros realicemos hacia el exterior, hacia el interior. Si bien es cierto, muy excelente respuesta, el orden es correcto. Al final del día, para poder hacer eficiente ese análisis de vulnerabilidad, debe de existir políticas, procedimientos, modelo, y hasta podría atreverme a decir que un sistema de consecuencias para que este sea aplicable, y como lo dije hace un momento, todo debe de ser auditable periódicamente para buscar la mejora continua. Muy bien, Ale, muchas gracias. Cuéntanos, Germán, ¿quién ganó la mención honorífica y más bien quién ganó las becas del taller? Claro que sí, licenciada. Bueno, los ganadores de la pregunta fueron Javier Padilla Martínez de Biopapel, Óscar Espinosa Martínez de Autotransportes Especializados Santa Rita y Francisco Escobedo Sánchez y Martínez de la empresa Sánchez y Martínez S.A.D.C.V. A todos ellos les pido por favor me puedan hacer llegar un correo electrónico a g.paz@antp.org.mx para poderles compartir el link en donde deben realizar su registro y poderles dar el acceso al curso en línea. Muy bien, pues vamos a continuar, Ricardo, y más adelante vamos a hacer la dinámica de las preguntas que nos está haciendo el público. Por favor, recuerden, en esta pleca que les está poniendo por aquí Marco, háganos la pregunta y todavía falta una pregunta de la encuesta que la vamos a hacer. Más adelante la vamos a visualizar para seguir comentando, ¿la verdad, Germán? Así es, Lick. Adelante, Ricardo. Adelante, Germán, por favor. Como veíamos anteriormente, ¿qué son las amenazas y qué son los riesgos? Pues aquí les quiero presentar amenazas reales que nos enfrentamos nosotros día a día dentro de la carga o de la transportación de producto. Como podemos ver ahí en esas latitas, hay un paquete de estupefacientes. Eso es prácticamente que lo que queremos con este tipo de normas es evitar estas cosas. Y del otro lado también tenemos lámina rolada del otro lado, que es un caso muy particular en MAVE, donde también tuvimos pues prácticamente intrusión o colocación o contaminación de carga en este tipo de productos. Y en la parte de abajo, ahí aparece también una vulnerabilidad en la seguridad de nuestras cajas, que eso es muy regular y que se ha incrementado exponencialmente en los últimos años. Entonces, estas son amenazas reales que ustedes viven día a día y que con este tipo de normas, ya sea con ISO 28000, CITIPAD o OEA, ustedes tienen que irlas mitigando con planes de mitigación, con planes de respuesta, con diferentes procesos que van ligados hacia la seguridad y hacia la parte patrimonial de cada uno de nuestros negocios. Adelante. Los riesgos reales, pues tenemos riesgos de transporte, riesgos de operaciones, riesgos de inventarios, riesgos en el mantenimiento, riesgos en el suministro.
Y ahí dentro de los riesgos de transporte pues vienen los estados de las vías del país, cómo están, los paros y bloqueos, los cumplimientos de los contratos, la normatividad aduanera que a muchos de ustedes les debe de estar pegando. También tenemos la piratería terrestre, entre otros. Y así como también puede haber otros riesgos operativos que también vayan ligados hacia la parte de transporte, riesgos de inventarios como la variabilidad de la demanda, los lead time del proveedor, la capacidad del almacenamiento, la capacidad financiera, entre otros, riesgos de mantenimiento como escasez de repuestos de las máquinas, también en lo que es los repuestos para todo lo que es todas nuestras flotillas, los riesgos en suministro, que es la variabilidad en la demanda, los permisos de materiales, el paro de los proveedores, la escasez de proveedores, los acuerdos comerciales, entre otros. Y aquí puntualizando un poquito, perdón Ricardo, cuando hablamos hace un rato del tema COVID, todos estos riesgos los vemos asociados en la misma cadena de suministro. Hoy en día, seguro algunos de los que estamos, o varias empresas han vivido ese tipo de riesgos. Y es cómo debemos de enfrentarlos y cómo debemos de minimizar el impacto hacia la cadena de suministro. Porque no nomás es materia prima, también hablamos de factor humano, hablamos de componentes mecánicos para algunos tipos de maquinarias, pero también se han dado brotes de riesgos sociales en algunos estados por las mismas, por la misma contingencia que estamos viviendo, pero también por la misma contingencia política que se ha estado dando en estados como Michoacán, Chiapas, Oaxaca, que al final del día son estados que creo que a nadie se nos hace nada grato que muchas veces nos secuestren unidades o las retengan, y eso pues va asociado a esto más lo que hoy en día estamos viviendo, que es la pandemia. Gracias. Adelante. Vamos a tocar otro tema que es cuáles son los beneficios de capacitar a nuestro equipo de seguridad patrimonial que cada uno tenemos en nuestras empresas con este tipo de norma. Pues es saber identificar las amenazas, las vulnerabilidades y los riesgos por cada unidad de negocio, como ya lo vimos. El también diagnosticar la seguridad de nuestras instalaciones, el seguir las medidas de seguridad, que es una manera eficaz para la gestión de riesgos, el conocer la misma estructura administrativa y operativa de la compañía y de la supervisión y control dentro de cada una de nuestras empresas. La preparación de los mandos medios es importante para el cumplimiento de la función de supervisión y control, muy enfocado hacia la parte de riesgos y control de pérdidas. Y el otro tema también importante es el enfoque en atención a la seguridad integral, no solamente la seguridad en vías, sino también la seguridad hacia adentro de la compañía, que es protección patrimonial de las instalaciones, la parte de protección civil, la información y comunicaciones, el control de pérdidas, revisar la siniestralidad con nuestros transportistas, la incidencia de lugares y horarios, como mencionaba Alejandro anteriormente, y lo más importante, que es que también este equipo sepa aplicar los protocolos de manera correcta. Entonces, podemos ver una serie de beneficios al que nosotros nos vamos a estar expuestos a la hora de que nosotros tengamos una certificación ISO 28000, OEA, CITIPAD, cualquiera que ésta sea. Muy bien, Ricardo, Adelante. muchas gracias. Por ahí Yera tiene ya importantes preguntas de nuestros amigos del público. Yera, ¿cuáles son estas? Tengo otra también de Javier Padilla, de Biopapel. ¿Qué rol juega el cliente final? ¿Quién recibe mis productos? Y otra es, ¿cómo logran integrar las diferentes plataformas de GPS de sus transportistas a su torre de monitoreo? Voy a contestar la primera y le voy a dejar la segunda a Alejandro. La primera es prácticamente el cliente final forma un papel o juega un papel importante en toda esta serie de certificaciones que nosotros tenemos, porque es el primero que nos va a exigir un estándar de calidad. Y el cliente final, ya sea el cliente como persona física o el cliente como empresa que te compra algún producto,
es el primero que tiene que lanzar el estándar que él necesita que nosotros como proveedores de ese servicio o de ese proveedor o de ese cliente tengamos que tener. Y así nosotros sucesivamente la cadena de suministro hacia atrás. Nosotros se lo tenemos que pedir a nuestros proveedores de servicios o de productos para que eso hable bien de nuestra marca, eso hable bien de reputacionalmente de la compañía. Entonces, acuérdense que el tema de cadena de suministro, si lo están viendo, no solamente es un tema operativo. También vimos que hay una parte intangible, que es el reconocimiento de nuestra marca y la reputación de nuestra marca en el mercado. Si el cliente sabe que nosotros cumplimos con una serie de certificaciones a nivel internacional, a nivel local, que le permitan tener un nombre o que su nombre esté intachable dentro del mercado, eso va a hacer que el cliente final sea el primero que detone este tipo de certificaciones. A Mave le pasa algo similar. Nosotros tenemos un cliente en este caso que es GE, y GE nos exige esos mismos estándares con diferentes prácticas de negocio. Sí, gracias. Contestando la segunda pregunta. ¿Cómo conectamos todos los GPS? Si bien es cierto, en el mercado hay más de 250 equipos de GPS de distintas marcas, pero también nuestra plataforma tiene la habilidad o la capacidad de poder recibir toda la data en XML para poder tener una comunicación continua con los equipos GPS que tenemos. Obvio, cada data lleva una configuración distinta, sin embargo, puede recibir cualquier equipo GPS, pero aquí viene algo muy importante. Dentro de esa data que recibimos, también se les genera un KPI a cada GPS para ver qué tan funcional es y qué tan eficiente es y qué tan actualizada está la tecnología, para posterior ir actualizando la tecnología. Hoy en día, la tecnología se actualiza cada 3-6 meses. Si bien es cierto, en equipos de GPS que nos dan data, debe de estarse actualizando, se está actualizando constantemente. ¿Por qué? Porque también el delincuente actualiza, como son los sistemas de inhibición, el día de mañana puede sacar otra actualización y constantemente debemos estar actualizando nuestros sistemas. ¿Por qué? Porque toda esa data también nos arroja información muy importante, que nos ayuda a formar los mapas de calor, nos ayuda a trazar horarios, rutas. Al final, la plataforma es totalmente automática. Únicamente lo que necesitas, data. Excelente, Alex. Y antes de que continúes, Ricardo, con tu presentación, me gustaría hacerte otra pregunta relacionada ahorita con lo que acabas de comentar tú, que es los beneficios de capacitar. ¿De qué manera esta capacitación ayuda adoptando estas ISOs en la mejora continua de las políticas y procedimientos de seguridad internos con los que cuenta cada empresa? Es decir, ¿qué tanto beneficia el que todas las áreas que están involucradas en los temas de seguridad sean capacitadas en esta ISO o en el CITIPAT o en la OEA, como tú lo has comentado? Bueno, principalmente tenemos un factor en común todas las áreas y es que todo el mundo tiene que medir sus riesgos. No solamente la parte de logística, no solamente la parte transportista, no solamente la parte del cliente, la que está direccionada al cliente, que sería ventas, sino también la parte financiera. Y a lo que yo voy es que todas estas tienen un común denominador que se llama análisis de riesgo. Y todos tenemos que meter en nuestras políticas, en nuestros procedimientos, una cosa que se llama KRI, que es el Key Risk Information, o el Indicator, que es el indicador de riesgos en nuestros procesos. Entonces, cuando tú metes un KPI o un KRI, vamos a ponerlo ahí, desde ese momento tú estás empezando a visualizar todos los riesgos y eso es lo que te pide la norma. La norma te pide análisis de riesgos exclusivamente. Entonces, yendo paso por paso, hay que incorporar, y es una recomendación, hay que incorporar en toda nuestra cadena de suministro siempre el análisis y medición de los riesgos. Principalmente hablando de la parte de transporte, nosotros tenemos que visualizar toda nuestra operación, incluyendo
o metiendo ese factor de riesgo a todo lo que hagamos. Entonces, esa es la parte importante de la capacitación, que todo el mundo está direccionado y que todo el mundo sepa qué es un riesgo y a qué nos estamos enfrentando. Excelente, Ricardo. Muchas gracias. Adelante. Y bueno, las prácticas recomendadas también para por parte de la ISO en relación a la seguridad patrimonial y a la seguridad de nuestra cadena de suministro, principalmente en transportes, pues está desde la inspección de unidades, la solicitud de certificados de mantenimiento de nuestras mismas unidades, la misma certificación de nuestros choferes o de nuestros operadores, las auditorías a los transportistas, al parque vehicular, al mantenimiento, al desarrollo del mismo personal, la selección y la capacitación continua, el reglamento para transportistas, para las unidades de carga con tanques, combustibles llenos, etcétera. También tenemos la parte de los monitoreos de transportistas en todo el trayecto de la cadena de suministro, a base de capacitación y entrenamiento. Y también tenemos, adelante por favor, algunos otros como la parte de evitar viajes nocturnos, la pérdida o prohibir paradas no autorizadas, desviaciones de ruta, establecer un convoy con diferentes unidades, establecer medidas de precaución para ingresar a diferentes ciudades, más como lo que estamos viviendo ahorita, mantenerse con algunos protocolos para considerar el blindaje de nuestras unidades, no abandonar las unidades del transportista, mantenerla siempre vigilada de forma permanente, el uso de GPS, como ya veíamos y como ya lo platicaba Alejandro, la de una torre de control para monitorear todo nuestro transporte desde la salida hasta la entrega, o simplemente también desde la recolección de materia prima hasta nuestras plantas, si es que tenemos plantas, o a lo largo de toda la cadena de suministro. Adelante. También tenemos que tener una política de seguridad de transporte. Eso es muy importante porque eso empieza dentro desde casa. O sea, dentro de nuestra casa empiezan nuestras políticas que debe de ser comunicada a un comité de seguridad con sus políticas, con su procedimiento, tener la investigación de accidentes, considerar en un futuro el uso de camiones eléctricos para revertir la contaminación y exigir a los responsables de las vialidades en México que lo mantengan de la mejor manera posible, ¿no? Entonces, hay muchas maneras de prevenir esa parte de la seguridad en esta parte de la cadena de suministro y que me gustaría que también la ahondara un poco más Alejandro, que es el que está en el día a día en MAVE. Gracias, gracias Ricardo. Es correcto, cuando hablamos de niveles de seguridad, para nosotros que distribuimos a nivel República Mexicana, cada estado tiene un distinto nivel de seguridad y tiene un protocolo distinto. Cada unidad de nosotros, cuando cruza un estado donde nuestro riesgo es alto, nuestro protocolo de aplicación es distinto y hasta el protocolo de monitoreo. Esto debido a la incidencia que tenemos, a la incidencia que hay en el exterior y a otros factores que nosotros sumamos. Todo va basado en cuanto a procedimientos. De hecho, mencionando un tema o un caso de éxito para nosotros, en años anteriores, el sureste era nuestro peor enemigo todo el sureste. Hoy en día llevamos 2 años, 1 año y medio aproximadamente, que en el sureste no tenemos ningún problema de robo. Esto nos los dio nuestros niveles de seguridad, transformamos nuestra forma de operar, nos volvimos más preventivos que reactivos y hoy en día, pues esto nos ha estado ayudando para permear todo lo que estamos haciendo en los diferentes estados, ya que no llevan el mismo tratamiento. Lo mismo pasa con nuestras unidades de negocio. La seguridad la iniciamos desde nuestras plantas o sedis. Desde ahí inicia todo, para poderla permear hacia afuera. Constantemente estamos auditando, constantemente estamos llevándonos buenas prácticas para poderlas aplicar y estamos en transformación continua, ya que el tema de prevención y los mismos riesgos o los mismos estudios de vulnerabilidad nos asocian otros riesgos y debemos de reaccionar de manera inmediata. Nuestros estudios de vulnerabilidad, hoy en día yo les podré decir que hace 3 meses se actualizó nuestro BCP
Ahorita actualmente estamos aplicando otro estudio de vulnerabilidad que va fijado hacia el interior y hacia el exterior para ver qué riesgos podemos captar. Es decir, que también dentro de los estudios que realizamos, también estamos capacitando a nuestros equipos de seguridad patrimonial para que entiendan cuál es la diferencia de un estudio de vulnerabilidad que regularmente nos hace una empresa de seguridad. No les digo que está mal hecho. Si bien es cierto, lo que hicimos fue complementar los riesgos que tienen asociados que no ven las empresas de seguridad, que nosotros sí podemos ver porque vamos más allá. Por otro lado, también cabe mencionar que esos riesgos los tenemos que asociar, perdón. Gracias. Que esos riesgos los tenemos que asociar a un procedimiento de manejo de crisis. ¿Por qué? Porque en ocasiones podemos tener crisis que las podemos controlar internamente sin necesidad de escalarlo, y en ocasiones debemos o tenemos crisis que debemos de integrar a un comité más amplio para la ayuda y resolución de ese problema. Si bien es cierto, eso nos ayuda a que tengamos un control de toda la trazabilidad de nuestra cadena de suministro y estemos buscando constantemente la mejora continua, identificando los riesgos o las probabilidades que mencionó Ricardo hace un momento. Como ejemplo o como otro caso de éxito, hace unos días tuvimos un riesgo asociado en el estado de Michoacán, que es un estado que al final del día tiene distintas modalidades, tanto para el impacto delincuencial o el impacto hacia la pérdida del negocio, pero también tiene muchos movimientos sociales políticos. Si bien es cierto, debemos de ver cómo atender esos riesgos. En este caso, pues, nos tocó que la unidad fue retenida por pobladores con el conductor. Sin embargo, ahí vemos dos riesgos. Primero, el riesgo del factor humano, que está retenido, privado de su libertad. El segundo, pues nuestra mercancía. Y el tercero, el activo, que es el producto o la mercancía también. Debemos de encontrar la manera y el análisis de, en conjunto con el comité, ver cómo apoyamos y cómo aportamos para que no se sufra el riesgo o no tengamos una pérdida con impacto al negocio, pero también la integridad del conductor. Si bien es cierto, afortunadamente no sufrimos nada, el conductor salió bien, lo rescataron, todo bien. Sin embargo, tuvimos que esperar los tiempos asociados. Todos esos casos de éxito que tenemos o problemáticas también las registramos, y las registramos para ir nutriendo qué es lo mejor que podemos hacer y posterior hacer un taller de qué podemos mejorar, en qué fallamos, en qué nos equivocamos, qué tenemos que mejorar y cómo nos podemos preparar para evitar a no llegar a esos riesgos. Todo es analizado. Bien decía Ricardo, los accidentes se investigan. Todos los robos que tenemos hoy en día son investigados y son puestos al comité, y no decide seguridad, no decide otra entidad, sino es en conjunto. Decidimos qué hicimos, en qué fallamos, qué tenemos que mejorar y cómo podemos minimizar el impacto en sucesivas ocasiones. Todos son revisados en su totalidad. Gracias. Perfecto, Alejandro. Ricardo, muchas gracias. Yera, ¿nos pudieras apoyar, por favor, con algunas preguntas que han realizado igual nuestros participantes? Sí, claro. Nos escribe Pablo García de Diesel Tech Industries, que habla de la ISO 28000, ¿contempla algún apartado para transporte de materiales peligrosos? No, esa no es una práctica que vea como apartado la ISO 28000. Sin embargo, se liga con otras normas y con otras prácticas de negocio. En específico, la ISO 28000, ¿no? Te maneja algo específico para el manejo de transporte o transportar materiales peligrosos. Gracias. Otra de las preguntas es, ¿cómo manejan el tema de paraderos autorizados? Gracias, esa la contesto yo. Regularmente, periódicamente 3-6 meses, se van revisando los paraderos en conjunto con Guardia Nacional. Sin embargo, tomamos algunos que ellos nos relacionan, pero también se va haciendo un recorrido por las distintas carreteras para evaluar que estos cuenten
cuenten y garanticen la seguridad tanto del operador como de nuestras cargas. Si bien es cierto, también en ocasiones tenemos alianzas con otras compañías que al final del día pues, nos van dando esta misma evaluación y evaluamos también los riesgos que pudiéramos tener y en qué tramos sí podemos parar y en qué tramos no podemos parar. Pero es una evaluación que se estaba actualizando constantemente. Hoy podemos fijar un paradero y el día de mañana ya lo podemos estar cambiando. No somos monótonos, tenemos diversidad y esa diversidad nos ha ayudado a la prevención. Gracias. Y tenemos otra pregunta de Montserrat Basilio, de Transportes Prisa. ¿Cuál es el KPI del sistema GPS que ustedes implementan? Se evalúa desde el carrier hasta el reporteo que da el GPS, hasta las modalidades que le podemos agregar a ese equipo GPS y hasta las intermitencias que pudiera tener. Recordemos que el GPS se reporta bajo una señal GPRS y muchas veces nosotros lo programamos. Hay equipos que tienen la factibilidad hoy en día de poder tomar cualquier antena GPRS y seguir reportando o mandarnos un histórico, que es otro KPI. Hay equipos ya obsoletos que ya no mandan ese histórico y cuando tenemos baches de señal, llámese por carriex o por una baja cobertura, ya no nos recuperan la señal por donde pasaron, a diferencia de otros equipos GPS o a diferencia de las modificaciones que le podemos hacer o aditamentos que le podemos agregar a ese equipo GPS. Son algunas de las modalidades que van dentro de esos KPIs. Excelente. No sé si sean todas las preguntas que por el momento ha habido, pero me gustaría muchísimo, Marcos, si me ayudas con la última pregunta de la encuesta y ver las reacciones que tienen nuestros ponentes. Sí. Es muy importante saber cuál es la tendencia, a ver si ahora sí puedo fijar. No puedo fijarlo. Ok. A ver, alguien que me ayude a leerlas, es que no puedo. Sí. ¿Cuál consideras es la mejor ventaja de aplicar la ISO 28000-2017? Los resultados son 5.8, reduce las pérdidas como resultado de los robos en el transporte. El 58.82 menciona que todas las anteriores. El 17.65 asegura la continuidad del suministro para el desarrollo empresarial sostenible y la reducción de los plazos de entrega. Y el 17.65 mejora la seguridad, la evaluación de riesgos, la protección de los activos y la visibilidad del inventario y su gestión. Gracias, Yera. Ya las puede ver más grandes. Sí, en efecto, bueno, pues aquí Germán nos puso una de trampa porque pues, ¿qué opinamos de todas las anteriores? En todo su conjunto hace un 58.82, ¿no? Sin embargo, creo que lo interesante a comentar son las dos preguntas que nos dan casi un 20%. El asegura la continuidad del suministro para el desarrollo empresarial sostenible y la reducción de los plazos de entrega, mejora la seguridad, la evaluación de los riesgos, la protección de los activos y, como dijo Yera, la visibilidad del inventario y su gestión. Estas son las ventajas de aplicar la norma. ¿Qué opinan? Ale. Sí, adelante, Alejandro. Adelante, Ricardo, por favor. Ok, mira, estas son las ventajas de aplicar la norma. Específicamente todo mundo contestó muy bien. Todas las respuestas son correctas, incluyendo la que metieron, la de todas las anteriores. ¿Por qué? Exactamente, porque todo es un conjunto. Todo esto que ustedes mencionaron y que seleccionaron es un conjunto de cómo trabaja la norma, desde el análisis de riesgo hasta el aseguramiento de los inventarios, la protección de nuestros activos y, por último, asegurar nuestra cadena de suministros de manera desde el inicio hasta el final. Entonces, en toda la cadena de suministro tenemos esa ventaja de que con esta norma tienes una visibilidad completa de toda la cadena de suministro. Eso es con lo que nos tenemos que ir de aquí. Esta norma tiene una visibilidad completa
desde la materia prima hasta la entrega del producto terminado a nuestro cliente final. Muy bien, muchísimas gracias. Yo les agradezco a todos. Tenemos algún anuncio más, Germán, solamente recordar a los temas de la beca. Y bueno, hemos sido en esta ocasión muy puntuales. Yo les agradezco mucho el que hayan estado conectados con nosotros. Y bueno, a mí me gustaría terminar con un comentario final. Este conversatorio lo hicimos un poco más amplio, más grande, que no solamente a nuestro comité jurídico. De hecho, lo hemos sacado en redes sociales por la importancia de la normatividad en la materia de prevención, conversando por la seguridad en la cadena de suministro. Esta ISO nos ha venido a nosotros a entender un poco más toda la gestión de riesgo, todo lo que nosotros hacemos y que vemos plasmados en las acciones, en lo que nos refiere a lo que son las medidas de prevención en el autotransporte de carga por el robo que hemos sufrido en los últimos años. Y entonces me gustaría una reflexión final, Ricardo. ¿Cuál sería una reflexión final, una recomendación general? Hemos visto tus recomendaciones puntuales, inclusive al autotransporte de carga. ¿Qué nos dejarías como último comentario? Pues miren, mi recomendación es de que si ustedes están buscando como autotransporte de carga, mi recomendación es de que ustedes en algún momento de su proceso, de su operación, les van a pedir alguna norma o cumplir con alguna certificación, y ya sea como OEA, como CITIPAT. Si es el caso de alguna de estas dos, ustedes, si ya están trabajando en ella, no se preocupen, porque estas dos marcas, vamos a decir, de manera locales o regionales, incluyen todo lo que es la filosofía de la ISO 28000. Si ustedes no requieren de un OEA o de un CITIPAT, les recomiendo que ustedes se certifiquen o que lean o que tengan los principios de la ISO 28000, y con eso van a poder operar, visualizar sus riesgos, mitigar el riesgo y con ello reducir las pérdidas de que tanto hemos estado hablando aquí. Muy bien, muchas gracias, Ricardo. Muchísimas gracias por tu tiempo. Valoro mucho, además de tu conocimiento, por supuesto, también, desde que nos reuníamos para organizar esto, la pasión que tienes por el tema normativo en estas medidas importantísimas. Nosotros te agradecemos muchísimo como NTP. Ale. Gracias. A ti, Ricardo. Ale, un comentario final. Gracias. Digo, sumando a lo que comentó Ricardo, creo que al final del día, las normas las podemos tomar como guías. Si bien es cierto, no es necesario certificarnos, o en su momento no lo consideramos necesario, pero nos ayuda a prepararnos para que el día de mañana que nos los pidan o queramos tomar alguna certificación, ya tenemos todo plasmado y documentado. Las normas son una guía de lo que nosotros podemos hacer. Nos ayudan a documentar, nos ayudan a eficientar, nos ayudan en procedimientos, pero tampoco es necesario que estemos certificados. Si bien es cierto, la misma tendencia de negocio muchas veces nos lleva a que tengamos que certificarnos en CITIPAC, OEA, BAS, y cuando ya tomamos a lo mejor la ISO 28000, pues nos es más fácil y más rápido certificarnos. ¿Por qué? Porque simplemente CITIPAC nos pide todo lo que nos pide CITIPAC es tener la documentación, evidencia, procedimientos y un proceso, y que está auditable. Nada más. La misma norma 28000 no las da. La misma ISO, perdón, 28000 no los da. Entonces es bueno adaptar estas prácticas para ir mejorando continuamente. Es correcto, Ale. Muchísimas gracias. Germán. Bueno, pues agradecerles de nueva cuenta a todos los que nos acompañaron en este Conversando por la Seguridad en la Cadena de Suministro, ISO 28000-2007. Y es así como con estas conclusiones, tanto de Ricardo como de Alejandro, llegamos al final de este Conversando. Les reiteramos el agradecimiento por haber estado con nosotros. Ricardo, Alejandro, muchas gracias. Licenciada Patti, Yera, muchas gracias también por acompañarnos y apoyarme en este Conversando. Y nos vemos muy próximamente con otro Conversando relacionado con el SMAP. Así es, muy buenos días a todos. Tardes ya. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Entren al canal de YouTube por si tienen interés de ver alguno de los webinars. Va a también estar aquí depositado este conversatorio interesantísimo. Muchísimas gracias a todo el público, a los que se ganaron las becas, a los que se animaron a hacernos preguntas interesantísimas sobre la norma. Ricardo, nuevamente muchas gracias.
Ale, como siempre, un abrazo. Muchas gracias a todos. Buenas tardes. Gracias. Momentos en los que debemos sumarnos a las acciones para prevenir contagios a causa del COVID-19, la ANTP agradece a todos los elementos de las áreas de seguridad pública, Guardia Nacional, Ejército, Marina, así como a las policías estatales y municipales, quienes día con día continúan trabajando para mantener el orden y la paz social que necesita el país. Porque ellos también son padres y madres, hijos e hijas. Apoyémoslos y respetemos la gran labor que realizan. Por ellos, por mí, por ti, por todos. Quédate en casa.